Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Deuteronomio. También estaremos haciendo el resumen de lo que leímos el día de ayer, que fueron 4 capítulos, pero antes vamos a orar para entregar esta obra en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, amado Padre, que la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros hoy, que nos acompañe en esta lectura, para que podamos escudriñar de forma espiritual lo que tu santa palabra nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, a entender y a aprender de lo que estemos leyendo. También te ruego, Señor, que cada día nos sigas fortaleciendo para seguir avanzando en esta lectura bíblica, porque queremos conocerte más. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Tenemos el anhelo de saber qué es lo que tu palabra tiene para nosotros, porque tu palabra es aliento, tu palabra es alimento, tu palabra es sustento. Sabemos, Padre, que en tu palabra podemos encontrar todas estas cosas y muchas más. Por eso queremos conocerla y saber más de ella y más de ti. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, ya estamos preparados para la lectura de hoy. Veamos ahora lo que vimos el día de ayer. En el capítulo 17 hicimos un recordatorio sobre las regulaciones de la administración de justicia y la elección de un rey. En Deuteronomio 18 se recordó sobre las prohibiciones de la adivinación y además se promete un profeta como Moisés. En el capítulo 19 el Señor recuerda sobre las ciudades de refugio y además establece que tendrían que crear más ciudades de refugio según vaya creciendo la población. Recuerden que las ciudades de refugio son para aquellos homicidas que han matado a una persona sin intención. Y en el capítulo 20 vimos las regulaciones para la guerra. Y se habló sobre que lo primero que se tenía que ofrecer a la ciudad a conquistar sería la paz. También se habló de aquellas personas, de aquellos soldados que no debían ir a la guerra. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir la Biblia en el capítulo 21 de Deuteronomio. Vamos a seguir la lectura, pero también vamos a ir subrayando mientras vamos viendo qué es lo que podemos aprender. Podemos aprender alguna exhortación, alguna profecía, alguna obediencia, ejemplos a seguir y muchas cosas más. Todo esto está en esta guía. Si todavía no la tienes, descárgala dentro de nuestro grupo de Telegram. El enlace lo encuentras debajo de este video. Así que abre tu Biblia en el capítulo 21 de Deuteronomio, sigue la lectura y vamos a ir subrayando. Deuteronomio 21. Expiación de un asesinato de autor desconocido. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, es hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos los escogió Jehová, tu Dios, para que los sirvan y bendigan en el nombre de Jehová, y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa. Luego, todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se halló el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y harán esta declaración: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona, Jehová, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así les será perdonada esa sangre, y tú apartarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos de Jehová. Diversas leyes. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Jehová, tu Dios, los entregue en tus manos y tomes algunos cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa y la codicias y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de cautiva y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella. Tú serás su marido y ella será tu mujer. Si después resulta que no te agrada, la dejarás en libertad,
no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Deuteronomio 22. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano y tú halles, no podrás negarle tu ayuda. Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado, así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él se cae alguien. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa hecha de lana y lino. Te harás flecos en las 4 puntas del manto con que te cubras. Leyes sobre la conducta sexual. Cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, le atribuya faltas que den de qué hablar y diga: a esta mujer tomé y al llegarme a ella no la hallé virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la menosprecia. Ahora le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer, y él no podrá despedirla en toda la vida. Pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre, y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Pero si un hombre halla en el campo a la joven desposada, y aquel hombre la fuerza, acostándose con ella,
Morirá solamente el hombre que se acostó con ella, pero a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa digna de muerte. Este caso es como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, porque él la halló en el campo y la joven desposada gritó sin que hubiera quien la librara. Cuando algún hombre halle a una joven virgen que no ha sido desposada, la toma y se acuesta con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en toda su vida. Nadie tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio 23. Los excluidos de la congregación. No entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no se adelantaron a recibirlos con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras vivas, y esto para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Leyes sanitarias. Cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se haya puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Tendrás también como parte de tu equipo una estaca, y cuando estés allí fuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos, porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. Leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja en alguna de tus ciudades donde tenga a bien, no lo oprimas. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominable es para Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, pero de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda la obra de tus manos, en la tierra a donde vas a entrar para tomarla en posesión. Cuando hagas voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová, tu Dios, y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Hoy en el capítulo 21 y en los capítulos posteriores vamos a ver leyes variadas. Entonces, en el capítulo 21 específicamente vemos sobre cómo resolver los asesinatos que no tienen autor conocido. Se dice que los ancianos de la ciudad más cercana donde había sucedido el asesinato tenían que hacerse cargo de resolver este asunto. Tenían que además presentar sacrificio para hacer expiación al respecto. Y por supuesto tenían que limpiarse después de hacer el sacrificio. La expiación era para limpiar la zona donde había estado el cadáver. Recuerden que el cadáver era una de las cosas más inmundas, por lo tanto cualquier cosa que tocara un cadáver quedaba inmunda. Y para eso había que hacer una expiación. Y esto lo vimos entre los capítulos 1 y 9.
También leemos sobre el tomar esposa de las ciudades conquistadas. Tenían que hacer varias cosas, varios pasos para tomar una mujer de las ciudades conquistadas. Por ejemplo, lo primero que tenían que hacer es que esta mujer tenía que ser purificada. Y para purificarse tenía que raparse la cabeza y cortarse las uñas para cortar con todo su pasado y presentarse humildemente como un niño. Y la segunda cosa que tenía que hacer era quitarse la ropa de esclava o de cautiverio para así mostrar lealtad. La tercera cosa que debía hacer era llorar su pasado, todas sus relaciones pasadas con sus padres, sus hermanos, sus vecinos, todo lo que sea relaciones pasadas debía llorarlos durante un mes. Durante ese mes vivía en la casa de su marido, pero no mantenían relaciones sexuales, solamente vivía en su casa. Después de este mes de luto, él podía casarse con ella o liberarla. No podía venderla como esclava. Simplemente si no quería casarse con ella, debía liberarla. Esto está en los versículos del 10 al 14. El Señor también nos habla sobre las leyes de protección de la herencia. Se dice que si un hombre tenía dos mujeres, una a quien amaba mucho y otra que la repudiaba, y que si el primogénito era de la repudiada, el primogénito mantenía su derecho de primogenitura, ya que la herencia del primogénito era el doble. Por lo tanto, se tenía que cumplir aunque el hijo fuera de la repudiada. Esto lo vemos en el versículo 15 al 17. El Señor establece leyes para los hijos rebeldes. En este caso no se está refiriendo a niños o adolescentes, sino a personas adultas, conscientes y responsables de lo que hacen. Y si esta persona adulta no quería hacer caso de sus padres, tenía que recibir un castigo. Por lo tanto, era llevado delante de los ancianos y dependiendo de la rebeldía, el castigo podía ser incluso la lapidación, el apedreado. Esto se hacía para mantener el orden social, para proteger el orden social. Versículos del 18 al 21. Se habla de la maldición de quien es colgado en un madero. Si había una persona que había cometido un delito que era merecedor de la muerte y tan grave como para ser colgado de un madero, esta persona cuando era colgada no debía amanecer colgada, debía quitarse el mismo día el cuerpo del madero y debía ser enterrado el mismo día. Esto se reservaba para aquellas personas que merecían ser malditos o maldecidos, porque el ser colgado de un madero era para maldición. Versículos del 22 al 23. En el capítulo 22 de Deuteronomio continuamos con más leyes variadas. En este caso se habla sobre las leyes de la bondad y la pureza. Dios condena al que no ayude a un hermano cuando ve que necesita ayuda. Si necesita ayuda para buscar un animal y no lo ayuda, Dios lo condenaba. Además dice, si no lo conocía tenía que tomar el animal y guardarlo hasta cuando esta persona vaya a buscarlo. También tenía que ayudarle a levantar el animal si lo veía caído. Todo esto lo vemos del versículo 1 al 4. En este capítulo vemos algo que se utiliza mucho en las iglesias para afianzar una doctrina. Y se habla sobre el travestismo. El Señor deja absolutamente claro que está prohibido el travestismo. Es decir, un hombre no puede utilizar ropa de mujer, ni una mujer puede utilizar ropa de hombre. Pero en este caso no está hablando de que la mujer no pueda utilizar pantalón en ningún momento, porque el pantalón ni se había creado en ese momento y las mujeres no se ponen pantalón de hombres, se ponen pantalón de mujeres. Por lo tanto, no está diciendo eso este versículo. Cuando alguien utiliza este versículo, está sacándolo totalmente de contexto y está metiéndolo en una doctrina humana. Podemos decir que las personas que viven en la India, que son varones y que utilizan un estilo falda, están transgrediendo este versículo. Pues no. Las personas que son los escoceses que utilizan una falda, no están transgrediendo tampoco este versículo. En resumen, este versículo lo que quiere decir es que está totalmente prohibido que una persona deliberadamente se vista para aparentar el sexo contrario. Eso es lo que quiere decir este versículo. No quiere decir que la mujer no pueda utilizar pantalón. Como decías del versículo 5 de Deuteronomio 22. Dios nos manda a ser bondadosos, a ser buenos con los animales, versículos 6 y 7. También el Señor instituye la responsabilidad y los códigos de construcción, versículo 8. También el Señor nos da leyes sobre la separación de sembríos, incluso de materiales para vestirse. Estas leyes estaban creadas para evitar replicar o seguir las costumbres paganas.
Y por eso también mandan la señal de que se hagan 4 flecos o 4 franjas en la ropa, en el manto que se ponían para diferenciarse de los paganos. Versículo del 9 al 12. También se describen las leyes sobre el engaño marital. Una mujer debía ser virgen hasta el momento de casarse y debía probarlo no solo al marido, sino a sus padres y al pueblo. Si esta mujer no era virgen, podían incluso ejecutarla lapidándola. Versículos del 13 al 21. También se habla sobre la pena sobre el adulterio, que sería la muerte para los 2 culpables. Versículo 22. Leemos también las leyes sobre la violación, versículos 23 al 29. Vemos también las leyes sobre el incesto. Aclara que no se podía tomar la mujer de su padre. Versículo 30. En el capítulo 23 de Deuteronomio vemos algunos casos por los que se excluía que una persona pueda entrar a la congregación. Por ejemplo, los eunucos, porque tenían extirpados o mutilados sus órganos genitales, lo que se llamaría la emasculación. Y esto era un crimen contra la simiente del hombre. Y la mayoría de los eunucos habían sido cortados o mutilados siguiendo ceremonias paganas. Versículo 1. También se prohibía entrar a la congregación a personas que tengan ascendencia desconocida. Los amonitas ni los moabitas podían entrar hasta la 10ª generación. Tampoco los edomitas ni los egipcios hasta la 3ª generación. Pero por supuesto estas personas cuando podían ingresar era al liderazgo civil de Israel. Nada que ver con la dirección o la forma de llevar el tabernáculo, que eso estaba reservado para los levitas. Esto lo vimos en los versículos del 7 al 8. En este capítulo vemos las leyes sanitarias, limpieza del campamento. El Señor ordena cómo se deben mantener limpios el ejército. Y esto ya lo vimos más detalladamente en Levítico 15 del 16 al 18. Era importante estar limpios para entrar al campamento. Lo vemos aquí en los versículos del 9 al 14. También hay una ley establecida sobre proveer asilo a los extranjeros, versículo 15 al 16. También vemos la prohibición de la prostitución de las hijas de Israel y de los sodomitas, es decir, aquellas personas varones que se dedicaban a la prostitución masculina. No se debía entregar el dinero que se cobraba de ese tipo de trabajo, de ese tipo de actividad en el tabernáculo, en el campamento. No se debía utilizar porque era dinero del pecado. Versículos del 17 al 18. En lo económico se prohibía cobrar intereses a los propios hermanos israelitas. Versículos del 19 al 20. Aquí vemos también la importancia de guardar los votos y pagarlos lo antes posible. Como dice la palabra, mejor no hacerlo si no pretendes cumplirlos, porque además esta es una ofrenda voluntaria. Si quieres lo haces, si no, no. Eso lo era en ese momento en Israel y actualmente sigue siendo así. Es una ofrenda voluntaria, hacer un voto, pero debes estar completamente seguro de que lo vas a cumplir. Si no, mejor no hacerlo. Versículos 21 al 23. Finalmente, en este capítulo vemos que a los extranjeros se les da permiso y derecho de comer de los cultivos, pero no se les da permiso ni de cosechar, ni de segar, ni recolectar en su cesta, sino de comer en ese momento en el sitio del cultivo. Versículos 24 y 25. Y hasta aquí llegamos con el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Seguimos avanzando en este reto. Gracias a todos por acompañarme un día más en la lectura bíblica. Y ahora vamos a darle gracias a Dios por traernos hasta aquí. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas cada día para seguir avanzando en tu lectura. Estamos gozosos, Señor, de cada día leer un poco más y conocer un poco más de tu voluntad. Te pido, Señor, que nos ayudes a interiorizar cada una de tus palabras, a que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, y que tu palabra caiga como semilla, se fructifique y dé buenos frutos. Ayúdanos a conocerla, Señor, para poder ponerla por obra en todo aspecto de nuestras vidas, Señor. Te rogamos, amado Padre, que el Espíritu Santo venga con nosotros cada uno de estos días de lectura para que nos ayude a aprender la palabra de Dios de forma espiritual, anulando nuestra carne y anulando nuestra propia sabiduría. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y listo, hemos terminado por el día de hoy. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.